Tomorrow I'm meeting with the President of Mexico. I say that to the media because it's going to be quite a meeting. He's a good man, he's a friend of mine, and we have a great relationship with Mexico, so we'll be meeting tomorrow. Buen viaje, presidente. Muy buena suerte en Estados Unidos. Hay una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, una relación de cooperación, de amistad. Nosotros pensamos, y por eso tomé la decisión de ir a Estados Unidos, que es conveniente para México. Entonces no hay nada que temer, al contrario. Este encuentro nos ayuda. Para los paisanos. Un saludo para los paisanos. Buenas noches, el presidente López Obrador ya está en Washington. Así quedó el programa para mañana, temprano. El presidente López Obrador va a visitar los monumentos tanto a Abraham Lincoln como a Benito Juárez allá en Washington a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México. Llegará a la Casa Blanca y 5 minutos después iniciará su reunión con Donald Trump. La reunión se calcula que dure media hora y que luego comience otra donde participarían las comitivas de los dos presidentes. Hacia las 2:30 se dará un mensaje, todo es tiempo de Estados Unidos, tiempo del este de Estados Unidos, se dará un mensaje a medios, supuestamente no se aceptarán preguntas, el presidente López Obrador regresará unas horas a la embajada y por la tarde vuelve a la Casa Blanca ahí harán una declaración conjunta los dos presidentes y luego participará en la cena con empresarios de ambos países. Van a ser 11 empresarios mexicanos los que estén presentes en esta cena. ¿A qué va el presidente a Washington? Por la mañana el presidente se limitó a decir que es un encuentro entre gobiernos y el tema es el nuevo tratado comercial, pero en la notificación de la Secretaría de Gobernación, la que le envió al Senado sobre los motivos del viaje, se habla también de la candidatura de México, de Jesús Seade, para dirigir la Organización Mundial de Comercio, ahí con Jesús Seade como candidato, y también se habla de la cooperación entre los dos países para atender la pandemia de COVID-19. Vamos a ver qué tanto peso se le da al tema del coronavirus en esta reunión. Por fin, el presidente López Obrador, y ahí está la imagen, por fin se puso el cubrebocas, queda para el registro, lo hizo para viajar en una nave de Delta a Washington, en el día 130 de la pandemia y forzado por los protocolos de las líneas aéreas, el presidente López Obrador finalmente se puso el cubrebocas. Día 130, ¿cómo están los números en México? Personas muertas, 895 en las últimas 24 horas, volvió a subir mucho el número de personas muertas y hoy México rebasa los 32,000 defunciones en cifras oficiales por coronavirus. En contagios tampoco fue un buen día, había bajado el número de contagios en los 2 días anteriores, pero hoy otra vez por arriba de los 6,000 casos, con lo cual México llega a 268,000, más de 268,000 casos de contagio. ¿Cómo están los números en el mundo? Ahí está la comparación entre México y Estados Unidos. Ellos, más de 130,000 personas muertas, casi 100,000 más que en México, y bueno, sin comparación con los contagios. Ellos están prácticamente en 3 millones de contagios, nosotros en 268,000. Y en las últimas 24 horas, pues muchos muertos otra vez en Estados Unidos, 1,328, Brasil 1,254, México 895 y contagios Estados Unidos y Brasil, ahí lo tienen en pantalla, altísimos los dos. Desde anoche, por cierto, hablando de Brasil, se decía que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, había dado positivo a coronavirus. Hoy se confirmou. Deu positivo. Agora, como é que isso tudo aconteceu? Vale a pena você fazer um breve histórico. Começou domingo com uma certa indisposição.
e se agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre, no final da tarde, chegou a bater 38 graus. Muita gente tem morrido em casa porque não vai ao hospital buscar o tratamento com medo do vírus. Então o número de óbitos tem aumentado muito por outras causas, não pelo vírus, mas sim pelo medo do vírus. O pânico também mata. Solta aí. Só para vocês verem minha cara aqui, tá certo? Tô aqui. Se quiser ver minha cara, eu estou bem, tranquilo, graças a Deus. Tudo em paz, obrigado a todos aqueles que oraram por mim, torceram por mim, estou bem, graças a Deus. Bueno, ni siquiera positivo ya a coronavirus, el presidente Jair Bolsonaro pudo resistir la tentación de quitarse el cubrebocas. Él ha sido un tenaz partidario de no usar cubrebocas, ni en privado ni en público. Incluso tuvo una controversia con el Poder Judicial de su país que le ordenaba usarlo, pero Jair Bolsonaro, como Donald Trump, como Andrés Manuel López Obrador, no son partidarios del cubrebocas. Novas informações vêm do mundo todo que talvez tenha havido um pouco de exagero no trato dessa questão. Não foi nada daqui. Bueno, ya vimos cómo estaban las cifras en Brasil, la cantidad de brasileños que han perdido la vida, la cantidad de brasileños contagiados. Su presidente ha dado positivo a coronavirus. En fin, hoy la Secretaría de Salud mostró, por cierto, a unos nuevos personajes que van a servir para informar a la gente sobre la nueva normalidad y el semáforo de riesgo en los estados. Se trata del llamado Escuadrón de la Salud. Ahí están, son estos muñequitos. Son 4 héroes y heroínas de caricatura. Cada una de ellas va a informar sobre un color específico del semáforo. Refugio, así le pusieron, sobre el color rojo, prudencia sobre el naranja, esperanza cuando el semáforo esté en amarillo y aurora cuando sea verde. Estos personajes también buscan la inclusión con heroínas que forman parte de grupos vulnerables. Todo muy bien, pero el gobierno federal en el día 130 con más de 32,000 mexicanos muertos en las cifras oficiales, promueve la sana distancia y promueve a Aurora y Esperanza y a Refugio y no sé a Socorro, a cuántas heroínas más, pero no promueve el cubrebocas. En otras cosas, bueno, no en otras cosas, camino también a la reunión, a las reuniones de mañana allá en Washington entre los presidentes. Esta tarde Brian LeBaron informó en Twitter que él y Adrián LeBaron estarán mañana en Washington. Se van a presentar a la Casa Blanca y van a exigir que en la reunión entre los presidentes López Obrador y Trump se hable de la inseguridad y de la violencia en México. Brian LeBaron tuiteó: vamos camino a Washington, aunque la agenda del presidente no contempla ni víctimas ni inseguridad, vamos a recordarles que es necesario trabajar de forma bilateral para tener un mejor México. Y hablando de víctimas, y hemos visto varios casos en los últimos días de jóvenes víctimas de policías municipales, sobre todo policías municipales, surgió esta historia en la comunidad de El Capulín, en Jalatlaco, en el Estado de México. Ahí los pobladores acusan a la Guardia Nacional, porque supuestamente la Guardia Nacional disparó y mató a un muchacho de 18 años en un supuesto operativo contra talamontes. Horacio de la O, un joven de 18 años de la comunidad del Capulín en Jalatlaco, Estado de México, fue asesinado la madrugada del domingo, según los pobladores, a manos de integrantes de la Guardia Nacional. De acuerdo con sus familiares y vecinos, el joven era velador de un sembradío de papas y también pastoreaba ovejas. Aseguran que elementos de la Guardia Nacional lo habrían confundido con un talamontes de la zona y sin mediar palabra lo asesinaron.
Yo fui y pues sí, ya encontré a mi niño pues ahí tirado. Yo sentí morirme. Un dolor muy fuerte para mí fue. De acuerdo con los testimonios, a las 2 de la mañana del 5 de julio, los vecinos del Capulín escucharon detonaciones. 2 vecinos de la comunidad llegaron al lugar y vieron el cuerpo de Horacio tirado sobre un sembradío, con un disparo en la cabeza. Los guardias nacionales pidieron a los vecinos que se tiraran al suelo y ahí los habrían golpeado. Después huyeron. Minutos después, la madre de Horacio llegó al lugar. Pidió que llevaran a su hijo a un hospital, pero asegura que su hijo murió en el camino. Creemos que no venían por mando de sus comandantes al mando, que esta gente únicamente se puede decir que vino y se escapó de su batallón o salió por su cuenta y vinieron a hacer lo que hicieron y por eso ahorita no dan la cara. Y si hubiera sido el caso eso de hacer algo ilícito, pues se lo hubieran detenido y llevárselo, no matarlo como lo hicieron. No voy a negar que aquí no hay tala de madera, pero pues él no formaba parte de eso. O él se dedicaba la mayor parte de las veces pues a cuidar a sus animales, borregas. Sí. No tenía vicios, no se metía con nadie, era una persona muy tranquila. Los vecinos del Capulín piden al gobierno federal que retire a la Guardia Nacional de su comunidad, ya que temen sufrir más agresiones. También piden que se investigue a los elementos que estuvieron en el Capulín la madrugada del domingo. Era un niño, era un inocente niño y no se vale que el gobierno nos haga esto, no se vale. Exactamente, yo creo que están para que cuiden, para que nos protejan, no para agredir a la gente. Pedimos una respuesta a la Guardia Nacional sobre esta acusación que hacen los pobladores. La Guardia Nacional nos respondió que ya inició una investigación a través del área de asuntos internos. Nos adelanta la Guardia Nacional que el personal asignado a esa zona negó haber estado ahí en la comunidad del Capulín cuando ocurrió el asesinato. Sin embargo, informan que van a investigar y en su caso, sancionar a los responsables si se les encuentra culpables. Hablando de jóvenes muertos, el fiscal para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez, informó que se logró identificar el resto óseo de otro de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala Guerrero la noche del 26 de septiembre, la madrugada del 27 de septiembre del 2014. Se trata de Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre. Es un fragmento de hueso del pie derecho de este joven. Fue analizado por el Instituto de Genética de la Universidad de Innsbruck, que entregó los resultados a la Fiscalía General de la República el 19 de junio. El pedazo de hueso se encontró en un lugar conocido como Barranca de la Carnicería, esto en el municipio de Cocula, a unos 800 metros del malhadado basurero de Cocula. El hueso se encontró en varias diligencias de búsqueda que, según se informó, se llevaron a cabo entre el 21 y 29 de noviembre del año pasado. Bueno, con este hallazgo, el fiscal del caso Ayotzinapa, el señor Omar Gómez, resaltó que estos indicios se encontraron en lugares distintos al río San Juan y al basurero de Cocula, los que eran los puntos de búsqueda donde se concentró la investigación anterior, la de la Procuraduría General de la República, la de la administración en tiempos del presidente Peña Nieto. Por eso el fiscal insistió en que la investigación sigue abierta y mandó este mensaje. Con este nuevo hallazgo, como lo señaló el fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, la verdad histórica se acabó. Hemos roto el pacto de impunidad y de silencio que rodeaba el caso Ayotzinapa. Desde octubre de 2014 y hasta enero de 2015, cuando las autoridades de la ex PGR tomaban los micrófonos de este lugar, anunciaban a las familias y a la sociedad que se cerraba el caso con la manipulación de la información, la tortura de los posibles responsables y el control de una mentira como su historia del basurero y el río San Juan. Con esas acciones negaban a las familias el derecho a la verdad y a la justicia. Les decían, dejen de buscar porque ya encontramos.
¿De qué se trata todo esto que está descubriendo la Fiscalía? Dicen control de una mentira. Y se acabó la verdad histórica. La verdad histórica más allá de dónde se quemó a los jóvenes o se tiraron sus restos o se enterraron o se escondieron sus restos, es que los jóvenes fueron secuestrados por un grupo criminal y por policías municipales. Eso difícilmente se va a alterar. Que los jóvenes fueron asesinados, cuando menos, estos 43 normalistas de Ayotzinapa. Y toda la discusión parece sentarse en dónde fueron arrojados los restos. Porque además lo cierto es que este lugar, la barranca de la carnicería en Cocula, no fue un hallazgo de la nueva investigación. Ya se habían hecho inspecciones ahí. La barranca de la carnicería, donde fueron encontrados los restos óseos del estudiante normalista Cristian Alonso Rodríguez Telumbre, no es un predio recién descubierto por la Fiscalía General de la República. Las referencias de búsqueda de los estudiantes en este terreno se encuentran registradas en el expediente del caso Iguala que hizo la entonces PGR. También se habla de él en el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la recomendación de la Oficina Especial para el caso Iguala de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los papás de los estudiantes desaparecidos también recibieron información sobre ese predio como posible lugar de destino de algunos de sus hijos. Incluso contaban con algunas coordenadas. El primer registro de la barranca de la carnicería está documentada el 14 de diciembre de 2014. Cuando el líder comunitario Miguel Ángel Jiménez Blanco, miembro de la UPOEG, que participó en la búsqueda de los estudiantes, encontró una hoguera con huesos carbonizados en esa barranca de la carnicería. Incluso mostró su hallazgo a varios reporteros y a la policía estatal. El líder comunitario aseguraba que los vecinos de la zona vieron humo en la barranca y que seguramente fue el lugar donde los quemaron. Entre el 15 y 12 de enero de 2016, como parte de las diligencias del caso Iguala, peritos de la Procuraduría General de la República también exhumaron 5 cuerpos enterrados en fosas clandestinas, ahí, en la barranca de la carnicería. Ningún cuerpo fue positivo a la identificación de los estudiantes desaparecidos. Por otra parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en su segundo informe sobre el caso Ayotzinapa, reconoce que visitó la barranca porque se encontraba referenciada en varios informes de la PGR, pero ellos tampoco encontraron nada, solo la visitaron. Y en la recomendación del caso Iguala de 2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se recomendó utilizar la tecnología LIDER para la búsqueda de los normalistas en 5 sitios donde podrían estar sus cuerpos. La Parota y Tijeritas en Iguala, y en la carnicería, el centro ecoturístico y la Cascada del Cuervo en el municipio de Cocula. Trabajo de Miriam Moreno, que ha estado en el tema Ayotzinapa desde el 2014, que revisó completo el expediente de miles y miles de hojas. ¿Dónde está la novedad de la autoridad? La autoridad que está diciendo se acabó la verdad histórica. ¿Y cuál es la nueva verdad? Simplemente determinar que los restos de los muchachos no fueron o tirados al río o quemados en el basurero de Cocula. ¿Esa es la novedad? Esta es la tercera identificación confirmada, no es la primera, es la tercera confirmada por la Universidad de Innsbruck sobre los normalistas desaparecidos. En diciembre de 2014 se identificaron restos de un joven, Alexander Mora, y en septiembre de 2015 los de Yosivani Guerrero. En los análisis de este último resto hallado participó el equipo argentino de antropología forense, equipo que hoy informó que analizó también el dictamen que elaboró la Universidad de Innsbruck, el que se presentó hoy, y encontró una coincidencia genética de más de 99% entre el hueso localizado y las muestras de la familia de Cristian Alonso Rodríguez. Por cierto, los padres de los normalistas de Ayotzinapa fueron informados de este hallazgo al mediodía en una reunión con integrantes de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa. Ahí el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo que la identificación de los restos de Cristian Rodríguez marca el inicio de una nueva ruta en la investigación. Insisten en eso. Encinas informó que el viernes los familiares de los normalistas van a ser recibidos por el presidente López Obrador
en Palacio Nacional. Bueno, el jueves escuchamos aquí el audio de la conversación hablando del caso Ayotzinapa, entre la señora Francelia Salgado, madre de José Ángel Casarrubias, apodado el Mochomo, y uno de sus abogados. Hablaban de darle dinero a Marco Aurelio González, secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, a cambio de que liberaran a este hombre, el Mochomo, involucrado o supuestamente involucrado en el caso Ayotzinapa. Ya como quedamos, ya ve que lo reiteramos varias veces, quedando y dando, nosotros no le vamos a quedar mal, andamos en eso. Entonces, que somos personas serias, díganle que nosotros no vamos a quedarle mal. Un ejemplo, ¿no? Que avisar a las 3 de la tarde, ¿sabes que ya lo está firmando ahorita la jefa? Ya vamos a hacer los oficios, notificar y todo. En ese momento yo les aviso a ustedes, para que antes de que esté, ¿cómo se llama? O sea, así como ya más o menos dan la notificación, nosotros le damos el dinero, ya tenerlo listo pues. Bueno, aquí presentamos ese audio el jueves. Hoy el Consejo de la Judicatura Federal suspendió por 6 meses a Marco Aurelio González, el secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo del Distrito en el Estado de México. Hay 2 denuncias en contra de ese funcionario. Una la presentó el Consejo de la Judicatura y otra la Fiscalía General de la República por cohecho, utilización indebida de información, tráfico de influencia y encubrimiento. El Consejo de la Judicatura afirma que esto no significa que Marco Aurelio González sea culpable, pero por lo pronto la investigación está abierta contra él y contra todos los trabajadores del juzgado. Anoche presentamos, cambiando de tema, y gracias por las opiniones, muchas opiniones sobre el tema, presentamos la historia de don José, un jubilado de Pemex, quien llegó el viernes pasado al Hospital Regional de Pemex en Villahermosa con síntomas de COVID. No lo pudieron recibir porque el hospital no tenía capacidad para recibirlo. No quiero usar otra vez el término desbordado o saturado. Todavía anoche comentamos que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, tuiteó que era falso, que Tabasco sea un estado desbordado para atender pacientes graves de COVID. Y en efecto, yo ayer opiné que se desbordaban los hospitales para atender a los pacientes de COVID en Tabasco. Fue una opinión imprecisa, lo hizo ver el gobernador. Aquí leímos su tuit, pero al final del programa el gobernador escribió este otro tuit, que obviamente ya no tuvimos tiempo de presentar. Dice: señor Ciro Gómez Leiva, no eludimos responsabilidades. Sostengo que la falsidad estriba en que usted señala que Tabasco es un estado desbordado por su capacidad para atender pacientes COVID. En efecto, el viernes la disponibilidad hospitalaria era de 20%. De ninguna manera eso significa que el sector salud haya sido desbordado. Lamentamos el fallecimiento de don José, quien esa misma noche fue atendido e internado en el Hospital Juan Graham. El gobernador Adán Augusto López termina su argumentación con esta frase: en Tabasco se hace un enorme esfuerzo para garantizar la salud y vida de los tabasqueños. No es para enorgullecernos, pero tenemos una tasa de letalidad muy por debajo de la media nacional. Le invito a que venga a Tabasco y constate la capacidad hospitalaria. Pues gracias al gobernador por esta comunicación. Yo no fui, pero estuvo el reportero Humberto Padgett, y no solo estuvo, sino que registró lo que presentamos anoche. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud Federal, desde la semana pasada, Tabasco es la entidad con el porcentaje más alto de ocupación de camas de hospitalización general en el país. El martes 30 de junio, la ocupación reportada en camas de hospitalización general en Tabasco fue de 68%, el porcentaje más alto del país. En los siguientes días continuó aumentando hasta llegar a su punto más alto este viernes, con 80% de ocupación en camas de hospitalización general. En los siguientes días se registró una reducción de 3%. Actualmente Tabasco es el estado con mayor ocupación hospitalaria, con 78%, según las cifras presentadas por la Secretaría de Salud. Las cifras oficiales. Bueno, vimos anoche al reportero Humberto Padgett afuera del hospital de Pemex en Villahermosa. También estuvo en el hospital que administra, maneja, opera el gobierno del estado, el Juan Graham, y encontró esta situación, encontró estas imágenes, estos testimonios y también, hay que decirlo, este interés cuidado
y actitud de los trabajadores, de los doctores y de los enfermeros. Es el Hospital Juan Graham de Villahermosa, en Tabasco, de la Secretaría de Salud Estatal. Es sábado por la noche y llueve fuertemente. Por la rampa que conduce al área de triaje, suben por igual ambulancias del Ejército que de Pemex y de otros hospitales públicos. Los pacientes llegan uno tras otro durante momentos que se extienden por horas. A principios de mayo, el gobierno del estado instaló una burbuja en el estacionamiento del hospital para sumar 40 camas para la atención de pacientes COVID que llegan de todo el estado. Pero afuera, antes de llegar a esta burbuja, la realidad de la recepción es otra. Así luce el área de triaje. ¿Dolor de cabeza? No. Ok, dificultad respiratoria. ¿Que te cuesta meter aire? No. ¿Diarrea? No. ¿Dolor del pecho? Eso ligero por la tos. Ok. Y el ingreso al hospital no garantiza la supervivencia, no al menos para este hombre de 25 años. ¿Eres el familiar de él? Dame tu nombre, por favor, de él. Alberto Izquierdo. Señora, está conmigo, yo soy el médico y me tiene que dar permiso de dejarlo ingresado. ¿Me da permiso de ingresarlo? Oficina 52, y eso es malo. Puede llegar a tener que entubarse. Me daría permiso. Entubarse no es la cura. Y su pulmón oxigena muy poco. ¿Me dan permiso de ingresarlo al hospital? O que quédate ahí para que me regales datos de él. Y ahí está también la actitud ejemplar de esa doctora, hablando a los gritos por todo el equipo que tiene para pedirle a los familiares que cumplan con el requisito, porque tiene que haber una autorización para intubar a ese muchacho de 25 años que tosía. Eso también lo hemos destacado a lo largo de estos 4 meses, el trabajo en Tabasco y en toda la República del personal de salud. Y vemos también cómo se preparó en este hospital que ellos administran, el gobierno de Tabasco, y vemos también cómo tienen problemas, los problemas que tienen, iba a decir otra vez cómo se desbordan los problemas, pero no, vemos los problemas que tienen para recibir a la gente. Esa es la pandemia del coronavirus. Y tendríamos mucho más testimonios en ese mismo hospital hoy, esta mañana, en el Hospital Juan Graham. Nuestro corresponsal Cristo Ramírez se encontró con una serie de testimonios de pacientes internados. El común denominador es largas esperas para atender a sus pacientes. Podríamos presentar 5, 6, 7 testimonios que recogió hoy Cristo Ramírez. Pero pues van a decir esencialmente lo mismo que hemos escuchado en el país. Hay una lucha por tratar de atender a los pacientes de coronavirus y las capacidades reales que tienen los hospitales en Villahermosa, en el resto del estado de Tabasco y en toda la República. Gracias al gobernador, de todas formas, por la atención a nuestro trabajo y por su cuidadosa, por su respetuosa comunicación. Hablábamos al inicio del programa del viaje del presidente López Obrador. A las 9 de la noche llegó al aeropuerto Dulles en Washington. Ahí desde la tarde unas pocas personas se apostaron con pancartas para recibirlo. Sin embargo, ni lo vieron pasar. Eran integrantes de coaliciones de migrantes que querían pedirle su apoyo, muy pocas personas. Y también pocas personas, unas 10, fueron a recibir al presidente López Obrador a las oficinas de la embajada en Washington. Ellos al revés, ellos iban a vitorearlo. Pocos, ahí están, banderas, máscaras. Hace mucho que no veíamos una máscara del presidente López Obrador. El presidente y su comitiva se van a hospedar en la residencia de la embajada. Pocos protestaron, pocos apoyaron al presidente López Obrador. Mañana vamos a tener la cobertura más completa del miércoles en Washington. Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador. Hoy, por cierto, este es el país
Este es el país y especialmente la ciudad que recibe al presidente López Obrador, y además hoy lo puso de manifiesto un grupo de escritores, de periodistas, de artistas, de académicos, de no solo Estados Unidos, sino de varios países. Publicaron una carta en la muy prestigiada revista Harper's y ahí denuncian cómo se ha contaminado el debate en Estados Unidos, cómo Donald Trump ha impuesto la intolerancia y ha tratado de promover la censura. Se ostenta como la tierra de las libertades, pero hoy, más de 150 escritores, académicos, periodistas, artistas e intelectuales firmaron una carta abierta en la que denuncian una creciente censura e intolerancia en el debate público de Estados Unidos. Personajes como Noam Chomsky, Salman Rushdie, Francis Fukuyama, Enrique Krause, Joanne Rowling y Wynton Marsalis tomaron su pluma y firmaron un texto publicado en la revista Harper's que advierte: el libre intercambio de información e ideas, el alma de una sociedad liberal, se está volviendo cada vez más restringido. Sí, en el Estados Unidos democrático y liberal, el de la erupción de protestas por la justicia racial y la igualdad. En ese mismo Estados Unidos, se han estrechado los límites de lo que se puede decir sin la amenaza de represalias, denuncian los autores de esta carta. Y en todo el texto, un solo nombre es mencionado: Donald Trump, el presidente que señala como una verdadera amenaza a la democracia, un promotor del iliberalismo que es afín a estas intolerancias. Así habló el presidente Trump cuando las protestas contra el racismo llegaron a las puertas de la Casa Blanca. These are not acts of peaceful protest. These are acts of domestic terror. Then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them. En la carta, los más de 150 personajes que la firman advierten que la forma de derrotar las malas ideas es mediante la exposición, la discusión y la persuasión, no tratando de silenciarlas. Y se lee: la restricción del debate, ya sea por parte de un gobierno represivo o una sociedad intolerante, perjudica a aquellos sin poder y merma la capacidad para la participación democrática de todos. Así el espacio de las ideas en Estados Unidos, amenazado por la censura y la intolerancia, donde escritores, artistas y periodistas dicen, temen por sus medios de vida si se apartan del consenso. En esos Estados Unidos duerme esta noche el presidente López Obrador. En otras cosas, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, tuiteó sobre la encuesta telefónica de ocupación y empleo del INEGI. ¿Qué datos? Jonathan Heath escribió que la encuesta revela que perdieron su empleo 12.5 millones de personas en abril, se recuperaron 300,000 en mayo. Sin embargo, Jonathan Heath destaca que la pérdida laboral más grave fue la de 18.4 millones de empleos de tiempo completo en abril y 1.8 en mayo. No sé exactamente cómo comenzar esta sección, sí, aplaudiéndole a Rocío Nale, porque lo logró. Rocío Nale y su equipo, los floreros esos que tiene, quieren volver a Pemex y al sector energético de la época de López Portillo, cuando te acuerdas que decía que había que administrar el cuerno de la abundancia. Pues parece que ya lo logró. O la otra posible entrada es que en 3, 2, 1... la Comisión Nacional de Hidrocarburos va a ser cara, corrupta, neoliberal y un asco. La Comisión Nacional de Hidrocarburos hoy dice, estimamos que durante este sexenio la producción promedio va a ser de 1.9 millones de barriles diarios de petróleo. ¿Y eso qué? Es la menor desde José López Portillo. Bueno. Es la menor producción de petróleo desde José López Portillo. Oye, pero a ver, deja un poco a Rocío Nale. ¿Viste el tuit, el que acabamos de presentar? Sí, el que acabamos de pasar de Jonathan Heath. Es terrible. A ver, es que ese es terrible el del desempleo. El desempleo y la destrucción de empleo que se está generando, la destrucción de capacidad. Hoy que se empieza a abrir la economía en algunos lugares, vemos que ya hay restaurantes, negocios que ya no van a regresar.
que ya se perdieron para siempre y se perdieron los trabajos. Llevo yo 2 buenos meses aquí, como el padre del análisis superior, diciendo, hay que abrir la economía, hay que abrir la economía. Bueno, el primero no tanto, abril no, pero mayo y junio sí. Por eso dije 2 buenos meses diciendo. Porque el tema aquí es que se volvió ya peor el efecto económico que la enfermedad. Hoy, por ejemplo, en la Ciudad de México está disminuyendo más o menos el número de contagios y los sistemas de salud ya están funcionando, ya se sabe qué hacer. Ya la gente sabe qué hacer y no aumenta mucho más el número de contagios si abres los negocios al 30% de su capacidad y estarías dañando mucho menos a la gente. Ahí están las cifras de producción y venta de vehículos que dicen, no son tan malas. Pues no son tan malas para lo que se esperaba, pero son una tragedia nacional. Sí. Nos vamos a tener que aprender a vivir con esta enfermedad. Y la manera de vivir con esta enfermedad no es encerrados. Porque como diría Ricardo Salinas, lo voy a citar. ¿Salinas Pliego? Ricardo Salinas Pliego, que decía, el hambre no entiende de contingencias. Y eso es lo que estamos viendo. Esa es la tragedia que estamos viendo hoy en este país. Remátala, David. Hace un año el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó que ya todas las llamadas iban a ser de 10 números. Siguen coexistiendo los 2 tipos de marcación. A partir del 3 de agosto va a desaparecer. Si usted todavía es de los muy poquitos, el IFT calcula que es como el 10% que sigue marcando 044 y largas distancias, ya dejó de hacerlo porque a partir del 3 de agosto ya no va a poder marcar de esa manera. Nos vamos, el presidente López Obrador ya duerme en Washington, mañana es la reunión es con el presidente Trump y hoy el Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, que al día de hoy ha hecho quizá las proyecciones más acertadas sobre contagios y muertes por coronavirus en México y Estados Unidos, actualizó sus pronósticos de aquí al 1 de noviembre. En Estados Unidos, según esta proyección, morirían a causa del coronavirus más de 208,000 personas. Si no se endurecen las medidas de protección y cuidado colectivo, la cifra podría llegar a más de 244,000 personas muertas. Eso en Estados Unidos. ¿Qué dicen de México? En México la proyección al 1 de noviembre es de 103,976 personas muertas por coronavirus. Pero si se descuidan las cosas, el total podría elevarse a más de 207,000 mexicanos muertos. Si se suman los 2 peores escenarios, el de Estados Unidos y el de México, podrían morir 450,000 personas en los 2 países. 450,000. Vamos a ver si mañana ese tema es el tema central en la reunión de los 2 presidentes anti-cubrebocas. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches.